Hermanos, un saludo muy especial en esta mañana especial, en esta mañana de Pascua, de Resurrección. Seguimos compartiendo el gozo y la alegría, hermanos, de sentirnos cristianos, de celebrar este acontecimiento que por no ser humano, llena nuestro corazón de gozo y alegría. Porque nada se puede comparar, hermanos, nada, ninguna celebración humana, ni la posesión de un rey, posesión de una reina o de un príncipe, nada, hermanos. ¿Por qué? Porque solamente Cristo resucitado llena nuestro corazón de gozo y especialmente, hermanos, de esperanza. Y especialmente en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Cuenta una historia que un niño que caminaba por una falda, como llamamos nosotros, por una cima de una montaña, llevaba un niño cargado en su espalda, un niño discapacitado. En la cima de la montaña le observaba un hombre. Y cuando llegó le preguntó, descargó el niño, le prestó alguna ayuda a aquel hombre y le preguntó: oye, ¿tu vida no sería mejor sin llevar ese niño todo el tiempo cargado en la espalda? ¿No te pesa mucho?, le dijo el hombre. Y el niño sabiamente le respondió: no, señor, no me pesa, porque es mi hermano. Aquella respuesta llenó al hombre de asombro, porque son respuestas, hermanos, que se dan desde una experiencia que se tiene de amor en el interior. Hermanos, todo lo bueno y todo lo malo que sucede en el hombre sucede en el interior. Pues bien, hermanos, los que estamos viviendo tiempos fuertes, signos de los tiempos que llamamos, ¿y qué es un signo de los tiempos? Es un signo, es una situación que arropa el mundo entero, todo el globo. Y esto que estamos viviendo nosotros, esta pandemia, está afectando al planeta entero. Quiere decir que es un signo real, auténtico, un auténtico signo de los tiempos. Antes de meditar un poco en esto y en la enseñanza que vamos a tener en esta mañana, quiero referirme a la experiencia del pecado, de ese germen que inició con toda la catástrofe que vive el mundo. Una de las consecuencias, hermanos, más graves del pecado y de lo que se desprende toda una bola de nieve que va creciendo en situaciones que van en contra del ser humano, de la dignidad del hombre. La consecuencia más grave es que el hombre quedó incapacitado para amar. El hombre, al alejarse de la fuente de la vida, al alejarse del amor, porque Dios es el amor, al romper ese hilo conductor del amor, el hombre queda incapacitado para amar. Y de esto nos habla la primera carta de San Juan en el capítulo 2, que aquel que no ama vive en las tinieblas, en la oscuridad. Por eso el signo pascual es el signo de Cristo que vence las tinieblas. Bien, hermanos, no hay situación más compleja para el hombre, no hay discapacidad más grande que el no ser capaz de amar al otro. Que no ser capaz de amar a veces ni siquiera el que comparte conmigo, el que parte conmigo la mesa, el pan en la mesa. Entonces, hermanos, es algo que te afecta a ti y me afecta a mí, a todos en algún momento el pecado nos ha afectado y esa incapacidad para amar. Cuando hablamos de signos de los tiempos, los que nos gusta pensar en esto, meditar en esto, yo por ejemplo veía llegar a través de leer los signos de los tiempos, veía llegar a una situación muy difícil en el mundo. Y era una situación que yo decía: ¿quiénes nos vamos a salvar cuando venga una situación verdaderamente catastrófica en el mundo? Una situación compleja, ¿quiénes van a sobrevivir? Hermanos, uno de los signos que nosotros veíamos, que yo veía, era el mundo, bueno, y que seguramente tú lo ves también, es el hombre centrado en sí mismo. El hombre diciendo: es más importante la economía que el medio ambiente. Es más importante que las empresas produzcan dinero que la misma dignidad del hombre. Entonces, al nosotros ver estos signos, nosotros decimos: esto va a concluir en una situación muy grave, muy compleja, y Dios seguramente nos va a mostrar que estamos caminando por senderos equivocados. Hermanos,
vivimos dos momentos. Vivimos Pascua de Resurrección. Vivimos la fiesta de Cristo resucitado, que es quien nos da esperanza. Y vivimos pandemia, o sea, vivimos otra realidad, que es el hombre sufriendo. Y dice la carta a los Colosenses, quisiera leértelo de manera literal. Dice de la siguiente manera, capítulo 3, versículo 2. Si ustedes realmente han resucitado con Cristo, en otras palabras, si ustedes realmente han tenido un encuentro auténtico y real con Jesucristo, aspiren a las cosas de arriba y no a las de la tierra. La pregunta es, ¿las cosas de arriba? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Cuáles serán las cosas de arriba? Hermanos, la voluntad de Dios. Las cosas de arriba, aspiren a las cosas de arriba es, aspiren a hacer siempre la voluntad de Dios. Y no es fácil, tú lo has experimentado, yo también lo he experimentado, que no es fácil. Porque por dentro de nosotros, que tenemos todavía, que todavía seguramente estamos heridos, queremos guardar para nosotros. Decimos, si yo comparto esto, ¿qué va a ser de mí si la cuarentena continúa? Si yo comparto esto con otra familia, ¿qué va a ser de mí si nos vamos otro mes de cuarentena? No sé, ¿no? Entonces, hermanos, ese es el hombre que piensa en las cosas de la tierra y no piensa en las cosas del cielo, en un Dios que te ha dicho, busca primero el reino de Dios, que lo otro vendrá por añadidura. Entonces, volviendo al tema de que quiénes se van a salvar después de una situación tan compleja, tan difícil, y mirando la palabra de Dios en la carta que San Pablo le dirige al pueblo de Galacia, a los Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 10, me encontré con una palabra extraordinaria que he venido compartiendo desde esta mañana. Esto es recién salidito del horno, hermanos. Es lo siguiente. Nosotros vivimos en pequeñas comunidades y decimos que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, pero aquel que tiene un encuentro personal con Jesucristo no es un hombre que vive cantando aleluyas, o sea, aquel que se dedica a cantar aleluyas, o sea, maravilloso, ¿no? Pero cuando toma sentido el alabar a Dios, ¿no? Con cantos y con salmos, cuando tú estás saliendo de ti mismo, de tu egocentrismo, y te lanzas a la realidad que está viviendo hoy. Porque ese Jesucristo que bajó del cielo, fue con el sentido de lanzarse a la realidad que nosotros estamos viviendo. O sea, Él vino a salvarnos. Tú y yo, si hemos tenido un encuentro auténtico con Jesucristo, nos lanzamos a la realidad que está viviendo nuestro hermano. ¿Sí? Entonces nosotros vivimos en comunidades, ¿verdad? Y la carta a los Gálatas dice de la siguiente manera. Si somos comunidades, no sé si tú te has preguntado, yo sí soy, o sea, nuestra comunidad sí es realmente una comunidad. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, dice la primera frase del versículo 10, por tanto, mientras tengamos oportunidad, hermanos, ya tenemos la oportunidad. Bueno, siempre la hemos tenido porque pobres han habido siempre en el mundo. Pero ya hay una realidad que está afectando el mundo entero, está afectando a mi vecino, está afectando al del frente y me está afectando a mí. Entonces, la oportunidad no es decir, es que tengo muchísimo para compartir. No, la oportunidad es ver al otro con necesidad. Esa es la oportunidad. Hermanos, la caridad verdadera no es que si tú tienes dos panes, y entonces das uno. No, hermanos, esa no es la caridad auténtica. Eso es una buena obra, pero no es la caridad auténtica. Porque estás dando un pan que hablándolo en cierto sentido, te está sobrando. No, la caridad auténtica cristiana es que si tienes un pan, uno, ese pan lo partes y entregas la mitad a tu hermano. Es decir, es dar de lo poco que tú tienes, hermano. Entonces ya tenemos la oportunidad. Entonces repito, la oportunidad no es que tengo mucho, la oportunidad es que veo a mi hermano con necesidad. Continúa el texto diciendo, mientras tengamos oportunidad, hagamos, y este hagamos es
que todos vamos a trabajar para el bien de los demás, hermanos. Viene la pospandemia. Estamos viviendo pandemia, estamos viviendo ella, pero viene la pospandemia. Entonces quiere decir que con los dones que Dios te ha dado, por ejemplo, tú te puedes hoy, en el tiempo que estás guardado en tu casa, estudiar, preparándote para ayudar a tus hermanos en la pospandemia. Por ejemplo, en la promoción humana, estudiando qué significa la promoción humana. Si tú tienes posibilidades de ayudar hermanos a través de la palabra a entrar en el corazón del hombre que está dormido todavía, pues llegas con eso. Es decir, con todos los dones y los carismas que Dios te ha dado, hagamos el bien a nuestros hermanos. Pero hagamos materialmente es que juntemos lo que tenemos, que juntemos para que aquel que tiene necesidad pueda sobrevivir. Hermanos, eso es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es paz, es que todos seamos solidarios. Hagamos el bien a todos, y ese todos, entonces voy repitiendo, por tanto hagamos el bien a todos, y este a todos, hermanos, involucra a tu enemigo, esa persona que seguramente te ha costado y que seguramente no quieres. Este todos lo involucra a él, tú ya sabes de quién te estoy hablando. La carta a los Romanos, en el capítulo 12, la palabra nos exhorta y nos dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. ¿Ves, hermano? ¿Ves? Que es que no es únicamente para los que queremos, es para todos, hermanos. El reino de Dios, si estás viviendo el reino de Dios dentro de ti, es para todos. Porque un cristiano es ese. Un cristiano es uno que ama incluso a su enemigo, aquel que le ha hecho daño. Y termina el texto diciendo: hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Hermanos, es imposible que nos llamemos comunidad y olvidemos a los hermanos más desprotegidos de la comunidad. Dice Pablo, dice la carta a los Romanos, aquí está surgiendo un escrutinio impresionante. En el capítulo 15, en el versículo 1, nosotros los fuertes ayudemos a los débiles. Y en este caso es los fuertes económicamente o que tenemos unos ahorros. Hermanos, cuidado con guardarnos, porque se nos pudre, como el pueblo de Israel que guardaba para el día siguiente. Se nos pudre, hermano, eso que guardemos y dejemos el hermano esperando. Entonces, hermanos, si somos una comunidad auténtica, verdadera, si hemos tenido un verdadero encuentro con Jesucristo, quiere decir que ese hilo que nos separó de la fuente del amor de Dios, Dios ha reconstruido eso que se ha roto, y volvimos y hemos vuelto a la comunión con Dios, ¿no? Es decir, si mi generosidad me lanza en este tiempo a ayudar a mis hermanos, especialmente a los más frágiles en la fe, quiere decir que sí soy comunidad, que la comunidad está naciendo, está madurando, se está haciendo una comunidad porque tiene un solo corazón, porque tiene una sola alma. Hermanos, que sea Dios el que les haya hablado, porque yo no puedo, mis palabras son escasas y además son humanas. Vete a la palabra de Dios y seguramente esa palabra te va a multiplicar esto que hemos reflexionado aquí. Anímate, hermanos, anímate, porque no olvides el Señor diciendo: ¿por qué dudan que van a comer mañana, de qué se van a vestir? ¿No soy yo el Padre y yo sé qué necesitan ustedes? Busquen el reino de Dios primero, y lo otro vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura, hermanos, nunca lo duden. Hermanos, que Dios los bendiga, que tengan una feliz mañana, una feliz tarde, una feliz noche, y especialmente un resto de Pascua, de semana feliz. Acuérdate que este tiempo es ese domingo que no tiene ocaso, un domingo de una semana, ¿no? Pero que es la figura de aquello que viviremos cuando partamos a la eternidad, cuando le veamos al Señor tal cual es. Pero acuérdate de que esa vida que viene después, la figura de estos 8 días, empieza desde ya, ¿no? Gozándonos en Cristo y lanzándonos a ser luz para otros, ¿no? A ser pan partido para otros, especialmente nuestros hermanos más pobres en nuestras comunidades. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.